esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Queridos hermanos, la Iglesia celebra hoy la solemnidad de Pentecostés. También como Iglesia y como arquidiócesis oramos por nuestros seminaristas, por los futuros sacerdotes. La tercera persona de la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo. San Lucas hoy nos relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles el día de Pentecostés. Todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar y de pronto vino del cielo un viento fuerte y se aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. La promesa del Padre. Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá sobre ustedes el Paráclito divino, el Consolador. Hoy la palabra de Dios nos presenta el cumplimiento de aquella promesa hecha por Jesús a sus discípulos. El Paráclito divino está entre nosotros, está entre su iglesia. La novedad del Evangelio no es Jesús dando una nueva ley, sino dándonos su Espíritu para que viva en nosotros. Nos da su Espíritu no solo para que le conozcamos, sino para que podamos vivir su vida, siguiendo una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Los discípulos de Jesús, después de recibir el Espíritu Santo, empezaron a predicar la buena noticia y a hablar las maravillas de Dios en distintas lenguas. También nosotros hoy, al igual que los discípulos, debemos dejarnos llenar por el Espíritu Santo y dejar que se manifieste en cada una de nuestras vidas. Que podamos llevar el mensaje y la predicación hablando en nuestros ambientes. Que los jóvenes puedan evangelizar a otros jóvenes, siendo obedientes, siendo responsables, siendo honestos cada día, haciendo la diferencia en este mundo, pero también los padres de familia, siendo ejemplo para otros matrimonios, que sepan sobrellevar los problemas y las pruebas de cada día, siendo fuertes y no dejándose vencer
por las nuevas corrientes de pensamiento de estos días, esforzándose cada día por educar a sus hijos en la fe. Eso es transmitir la buena noticia, anunciar a Cristo en nuestras vidas. San Pablo hoy, en la primera lectura dirigida a los Corintios, nos dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento para comprender y ver en la persona de Jesús a nuestro Salvador y Señor. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Y en cada uno de nosotros se manifiesta el Espíritu para el bien común, para la unidad de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos inspira a mantenernos unidos y ver en cada uno de nosotros la riqueza que podemos aportar de acuerdo a los dones y talentos que Dios nos ha dado. En una oportunidad, en una carpintería, empezaban a discutir todas las herramientas, viendo quién era el más importante. Empezó el metro a presumir y dijo: yo debo de liderarlos a todos ustedes. Y todos empezaron a protestar y dijeron: pero ¿cómo que el metro? El metro siempre quiere todo a la medida, todo lo quiere exacto, todo lo mide. No, que sea el tornillo, dijo uno. Otro dijo: pero ¿cómo que el tornillo? El tornillo le da vuelta y vuelta y vuelta al asunto y nunca llega a nada. Mejor que sea la lija. No, es que la lija es muy áspera. Entonces que sea el martillo. No, es que el martillo es muy duro, golpea, golpea y golpea. Mientras ellos estaban discutiendo, entró el carpintero y empezó a utilizar cada una de esas herramientas para poder fabricar un mueble hermoso. Después de utilizarlas a cada una, el carpintero se retiró muy contento. Cada una de las herramientas se quedaron admirados de aquel mueble que el carpintero había fabricado y empezaron a reconocer que cada uno de ellos era distinto, pero que aportaba algo para la construcción de aquel mueble. Y dijeron: es que sin la ayuda del tornillo, aquel mueble no hubiera quedado bien ensamblado, o sin la ayuda del metro no hubiera tenido las medidas perfectas, o si lo áspero de aquella lija, aquel mueble no hubiese tenido terminados o acabados finos. Y empezaron a reconocer que cada uno de ellos era importante si se dejaban llevar por las manos del carpintero. Hermanos, Dios es nuestro carpintero y cada uno de nosotros somos esas herramientas que Dios utiliza para que este mundo sea mejor. Cada uno de nosotros somos distintos y cada uno de nosotros hemos sido enriquecidos con dones, talentos que podemos poner al servicio de los demás. El Espíritu Santo nos ayuda y nos impulsa para que podamos servir siempre en alegría, viviendo en unidad, en fraternidad, en solidaridad. San Pablo termina diciendo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos forman parte de un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros tiene funciones distintas y somos indispensables para el buen funcionamiento de ese cuerpo que es la iglesia. El Evangelio según San Juan que hemos escuchado hoy nos relata aquella actitud temerosa que tenían los discípulos. Tenían miedo, estaban encerrados por miedo a los judíos. ¿Cuántas veces también nosotros hemos experimentado miedo y temor en nuestras vidas? Miedo al qué dirán, miedo al compromiso, miedo a fracasar, a ser criticados y perseguidos.
y eso nos impide poder vivir nuestro cristianismo en plenitud. Jesús se les presentó y les dijo: la paz esté con ustedes. Les mostró sus manos, aquellas heridas hechas en la cruz, y su costado. También para nosotros es ese deseo de paz. Estamos atormentados en nuestras vidas porque no se reactiva la economía, o porque sus hijos están en una etapa de rebeldía, o porque los padres piensan en separarse, o porque les dejó la novia o el novio, o porque los negocios no van bien. Tantas cosas que pueden quitarnos hoy la paz, o esta pandemia que nos ha obligado a utilizar esta mascarilla. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido seres queridos y no hemos tenido la oportunidad de despedirlos por causa de esta pandemia o acompañarlos en el duelo? Dejemos que Jesús entre a nuestras vidas y que Él nos permita experimentar esa paz y nos llene de su gozo y su alegría. Por su presencia en cada uno de nosotros, porque Él le da sentido a nuestra vida, a nuestro existir. Las dificultades, los problemas, los vamos a tener todos los días como cualquier otra persona, pero como cristianos los afrontaremos de una manera distinta, porque no lucharemos con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Jesús es enviado a los hombres y nos presenta al Padre tal cual es, un Dios lleno de bondad, un Dios lleno de misericordia y de amor. Este es el Dios que debemos presentar a las nuevas generaciones. ¿Cuántas veces equivocadamente le hemos dicho a los niños: si te portas mal, Dios te va a castigar? Y aquel niño empieza a crecer con el miedo de Dios, temeroso, que si comete una falta, que se equivoca, es Dios quien le está castigando. Quizá el niño va por la calle caminando, corriendo, se resbala y cae y piensa que Dios lo está castigando. O si se cae de la bicicleta, piensa que Dios lo está castigando. O si está en un partido de fútbol y no mete gol, piensa que Dios lo está castigando. Dios no es un Dios castigador. Y a veces crecemos con esa idea, llegamos adultos, fracasamos en la vida y no volvemos a intentarlo porque pensamos que es Dios que nos castiga. Dios es lleno de amor y es lleno de misericordia. Muchas veces los fracasos nos ayudan a ser mejores, a perfeccionarnos cada día, a ser más fuertes. Y Dios nunca nos abandona. Él nos acompaña y está en todo momento con nosotros. Después nos sigue relatando el Evangelio de Juan, que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es indispensable en nuestras vidas. Lo decimos cuando profesamos nuestra fe. Decimos que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo nos acompaña en nuestras vidas. Él, junto al Padre y al Hijo, reciben una misma adoración y gloria. Es el Espíritu Santo el aliento de vida. En el libro del Génesis, en el capítulo 2, nos describe la creación, cómo Dios tomó del barro, empezó a formar al hombre, pero después sopló sobre él y le transmitió ese aliento de vida. El ser humano está hecho de barro, no tiene vida, tiene pies de barro, ojos de barro, corazón de barro, pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que nos da la vida. Por ese Espíritu podemos avanzar, por ese Espíritu podemos ver con ojos de amor y misericordia.
Con ese espíritu podemos amar como Dios nos ha amado. ¿Qué sería de nosotros sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Por eso nosotros como iglesia, ¿por qué no pedir: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles? Ven Espíritu Santo a tu iglesia y renuévanos. Que el Espíritu Santo nos libre del miedo, de la mediocridad y la falta de fe. Dejémonos llenar por la presencia de su Espíritu en nuestras vidas y que ese Espíritu nos haga buscar la santidad. El Papa Francisco en su encíclica Gaudate et Exsultate nos dice: la santidad es el rostro más hermoso de la iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia y que en nuestro rostro pueda resplandecer la santidad de Cristo. No nos desanimemos, porque el Espíritu Santo nos acompaña, camina junto a nosotros. Ser santo es posible si nos dejamos guiar por ese Espíritu Santo, que se manifiesta por medio de sus frutos, frutos de gozo, de paz, de paciencia, de dominio de sí. Que María Santísima, que también estaba presente el día de Pentecostés, interceda por nosotros, nos ayude a caminar y a buscar a Jesús, nuestro Señor, y que podamos dar testimonio, como lo hicieron los discípulos de Jesús después de recibir ese Espíritu, que salieron a las calles, predicaban y anunciaban a Cristo vivo y resucitado. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra y nuestros corazones. Amén. Les invito a que nos pongamos en pie.